algunas cuestiones puntuales de este tema. ¿Ya? Vamos a ver algunas cosas de parasitosis, algunas cosas en el sentido de neurocercosis, algo de malaria también, ¿ya? De manera igual. Vamos a ver. Bueno, cuadro, ¿no? Para ver las opciones de tratamiento que tenemos de Giardia, ¿no? En general nosotros tenemos Giardia lambda, ¿no? Responsable de algunas diarreas persistentes o diarreas crónicas con síntomas inespecíficos de hiporexia, dolor abdominal, a veces náuseas y vómitos, pérdida de peso en los niños, ¿no? Sobre todo regiones rurales. Entonces, tenemos diferentes alternativas. La mayoría del nitro-imidazol son eficaces. En este caso hablamos de metronidazol, de tinidazol o de cimidazol. Cualquiera de los tres se pueden usar. La ventaja real es que tanto tinidazol como el cimidazol, eso no debemos olvidar, se pueden manejar en dosis única, ¿no? Está la dosis para niños y en dosis única. De modo que eso ayuda al cumplimiento, obviamente, y no se necesita ya un tiempo de tratamiento pues, de 5 días, que es lo que hay que hacer con metronidazol. El costo es un poquito mayor, pero a la larga, siendo la monodosis eficaz, entonces sí resulta, digamos, hacer tratamiento de esa forma. Otro fármaco alternativo que en general es un antiparasitario de amplio espectro, porque no solamente actúa en Giardia, sino también actúa sobre vermes, ¿no? Sobre patelmintos, nematelmintos, en fin, es la nitazoxanida, ¿no? Nitazoxanida es un antiparasitario de amplio espectro, es otra alternativa, necesita más tiempo de tratamiento, entonces es más bien una alternativa en el caso de falla, los anteriores es rara en realidad, por la potencia que tiene este fármaco. Y no olvidar que furazolidona o albendazol también pueden tener eficacia. Furazolidona es prácticamente un antiséptico del tubo digestivo, es decir, la biodisponibilidad es pobre de la furazolidona, ¿no? Actúa de manera local, modifica la microbiota, tiene sensibilidad variable, actúa bien sobre salmonella, sobre E. coli, no tanto sobre Shigella, ¿no? Entonces eso lo vamos a comentar un poquito cuando veamos nuevamente enfermedad diarreica, pero en el caso de Giardia sí puede ser eficaz, el tiempo de tratamiento es un poco más largo, y finalmente el albendazol. ¿Por qué considerar albendazol? Porque como parte del manejo de algunas parasitosis, el albendazol puede, al manejar, por ejemplo, una teniasis, circunstancialmente también nos puede ayudar a erradicar a la Giardia sin recurrir a un nitroimidazol, ¿no? Entonces, si ya estamos manejando el problema de una tenia por ahí, podemos de paso erradicar a la Giardia sin necesidad de recurrir a los fármacos de la lista en la parte superior. Después, solo una breve mención, todo es conocido, ¿no? Lo que corresponde a Ascaris y lo que corresponde a Oxiuro, ¿no? A Enterobius urbicularis, a Ascaris lumbricoides, ¿no? Que son dos parásitos que se encuentran con cierta frecuencia. Entonces, el uso del albendazol como fármaco de primera línea, se puso también mebendazol, y algo similar sucede con el Oxiuro, ¿no? La diferencia está un poco en el esquema repetido que normalmente requiere el Oxiuro. Saben que hay presentaciones en jarabe, presentaciones en tabletas, hay que hacer la famosa prueba del parche de Graham, ¿no? En la región perianal, esas son cosas conocidas. Hay que tener higiene sobre la ropa y hay que tratar a la familia. Muchas veces es una enfermedad pues, que está en todos los integrantes y hay que repetir la dosis. Pues, algunos hablan de 10 días, acá nos menciona 15 días, puede ser en 10 días una repetición de la dosis para garantizar la erradicación, mientras que en el caso de las Ascaris generalmente es una monoterapia, ¿no? Es una sola dosis, la del bendazol o mebendazol, Opamodato y Pirantel. Por ahí los dos primeros que hemos mencionado son los que disponemos usualmente para el manejo de este problema. Piperacina había, venía en sobres inclusive, pero ya no es un fármaco que se use para este tipo de parasitosis. Y en cuanto a lo que corresponde a las parasitosis más importantes, ¿no? La neurocisticercosis, entonces distinguir un poco en la figura las lesiones, pues, en las cuales se puede visualizar inclusive el escoles, ¿no? Son imágenes que nos muestran parásitos viables, a diferencia de los que están a la derecha, que son parásitos calcificados.
Entonces nuestra primera diferencia importante es que las lesiones viables, sea en estado vesicular, en fin, lo que corresponda de acuerdo al cisticerco, granulosa, en fin, tienen que ser manejados por cisticidas, ¿no? El fármaco que mencionábamos, el grupo que puso, básicamente el albendazol, primera línea, alternativamente praziquantel, pero se puede, según nuestra misma norma, tenemos una norma técnica sobre esto, combinar los dos medicamentos, ¿no? Lo vamos a comentar un poquito más adelante. Pero necesitamos terapia cisticida. Mientras que en las formas calcificadas sabemos que hay manifestación clínica, hay cuadro que se llama sintomático, ¿no? Cefaleas, convulsiones, trastornos psiquiátricos, ¿no? Aumento de la presión intracraniana, lo cual puede ser más notable cuando los cisticercos gigantes ocupan los ventrículos, ¿no? o sean laterales, ¿no? El cuarto ventrículo, en fin, y el tamaño puede tener hidrocefalia, ¿no? Obstruye además el drenaje líquido-cefalorraquídeo y produce hidrocefalia. Pueden haber también localizaciones subaracnoideas, produciendo una aracnoiditis que se constituye en una contraindicación para el uso de cisticidas. Normalmente cuando el cisticerco se ubica en el globo ocular, cuando se encuentra generando aracnoiditis o encefalitis, está contraindicado el uso de antiparasitarios, ¿no? Porque van a agravar la inflamación y van a ser nocivos, más nocivos que beneficiosos para el paciente. En el caso de los quistes gigantes, esto amerita pues un drenaje, ¿no? Una reducción de la presión intracraniana, ¿no? Un dispositivo de drenaje líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ventrículo peritoneal generalmente, y circunstancialmente pues terapia quirúrgica, ¿no? Entonces ya eso depende del número de lesiones. Si hay más pequeñas, capaz que pudieran acompañarse el manejo farmacológico con el cisticida. Entonces aquí están algunas de las manifestaciones clínicas, ¿no? Ahí está la epilepsia, la cefalea, la hipertensión intracraniana, dentro de las tres más importantes. Puede haber un síndrome psíquico, no es tan frecuente, síndrome meningio, a ver signos de focalización, encefalitis que tampoco es tan frecuente, y más raro todavía el compromiso medular, ¿no? Que pueda generar ya parestesia, como está para escribir. Es una cuestión más bien clínica, los tres primeros son los más relevantes, ¿no? Y generalmente se relacionan los dos superiores con los cuadros parenquimatosos, mientras que hipertensión intracraniana, por lógica, implica una localización en el espacio subaracnoideo, ¿no? Que puede inclusive, por el tamaño, generar el problema del hidrocefalia. Entonces, considerado el cuadro clínico sospechoso, en nuestro país, pues muchas veces la gente que de la sierra, que consume o consumió carne de cerdo sin cocer, o que, bueno, hay algunos hábitos o condiciones sanitarias malas en algunas regiones de la sierra que todavía no terminan de cambiar, y que además con ese factor, digamos, comunitario, o epidemiológico, tienen cuadro de epilepsia, una cefalea que no calma a veces fácilmente con los analgésicos, o signos de hipertensión. Entonces hay que hacer las pruebas de neuroimagen. Generalmente se aplica también Western blot, pero el Western blot puede dar positivo, y como ustedes saben, no va a estar el cisticerco en el cerebro, sino estar en el músculo, o podría ser una teniasis. Entonces no es totalmente pues confiable. En cambio, los estudios de tomografía o de resonancia sí van a mostrar por los cisticercos, y pueden inclusive, como hemos visto aquí, establecer la viabilidad, ¿no? Porque las imágenes pueden ser tan buenas que nos muestran hasta el escoles, como decíamos, del parásito, ¿no? Entonces, cuando los cisticercos están viables o están en proceso de degeneración, sí se justifica el tratamiento antiparasitario. Eso es en general. Cuando el cisticerco está inactivo, muchas veces calcificado, entonces si hay pues hidrocefalia, la derivación ventrículo-peritoneal, el manejo sintomático, ¿no? Básicamente el manejo sintomático siempre se va a tener que aplicar, pero en particular va a ser el único cuando la cisticercosis está inactiva. Cuando el cuadro es de epilepsia, su programa habla de hacer un Western blot, pero complementar siempre con imágenes. Ahora, lo que ayuda además, sobre todo si los cuadros son un poco inespecíficos, porque puede haber localización temporal, parietal, en fin, tiende a ubicarse en regiones corticales, es el electroencefalograma.
La epilepsia muchas veces en estos casos es parcial. Entonces no coincidimos con el grupo que presentó la historia y dijo de que no estaba de acuerdo con el uso de la carbamazepina. Y después inclusive alguna de sus compañeras que expuso dijo la carbamazepina es el fármaco que se administra generalmente en estos casos. Es el fármaco de elección en realidad la carbamazepina, porque estos problemas generalmente son parciales. Y si son epilepsias parciales, el compromiso focal, el compromiso parcial, se controla muy bien con la carbamazepina. Vamos a ver ya cuando revisemos síndromes convulsivos, que es el fármaco de primera línea para convulsiones parciales y para parciales secundariamente generalizadas. Es decir, que comienzan como parcial, pero como hay varias lesiones o hay un proceso inflamatorio importante, se van al tálamo y de ahí comprometen ambos hemisferios, ¿no? Perdón, sí, dime. Sí, dime. Ya, yo paso por ahí más tarde entonces. ¿Sí? Sí. Ya hay una información, ya te confío. Ya, listo. Entonces estábamos en que en parcial, inclusive secundariamente generalizada, sigue siendo carbamazepina el fármaco de primera línea, ¿no? Vamos recordando ya solo muy brevemente que en las convulsiones parciales el compromiso de propagación, de extensión, canales de sodio dependientes del voltaje es el que es prioritario, digamos, ¿no? Y al bloquear esos canales de sodio, la liberación de neurotransmisores excitatorios y la propagación a otras neuronas se bloquea. Entonces, por eso que la carbamazepina funciona bien, ¿no? Sea calcificado o sea lesiones activas, el manejo sintomático hay que hacerlo. Ahora, en el caso del tratamiento, sí, pues depende, vamos a ver que albendazol puede ser solo, sobre todo si las lesiones son no más de 2, ¿no? Pero si hay 3 o más, ya generalmente se sugiere la terapia combinada, como vamos a ver aquí en esta referencia, ¿no? Después tenemos aquí el cuadro parenquimatoso, pero que no necesariamente cursa con lo que es las convulsiones, ¿no? Puede estar ubicado a nivel ventricular, puede ser un quiste gigante, hipertensión, perdón, esto es parenquima para acá, esto es para la localización subaranoide, ¿no? Para la localización de espacio subaranoide. Entonces, lo prioritario acá es solucionar la hipertensión intracraniana, por eso se habla de la cirugía, y como mencionaba hace un momento, si la cirugía consigue erradicar o por la ubicación no se puede, y además hay varios quistes, a veces se hablan de un término que se dice racemoso, ¿no? Un término racemoso. Entonces, o es una terapia combinada o es una terapia con los cisticidas, ¿no? Por la ubicación, el tamaño, no justifica la terapia quirúrgica, siempre acompañado de la dexametasona. De hecho, la dexametasona debe iniciarse poco antes de, a los 4 días, de la terapia cisticida y mantenerlo en tanto la terapia cisticida se esté administrando, ¿no? Entonces, eso ayuda a reducir pues, la inflamación que acompaña a la muerte de los parásitos. Y esto se ha tomado de la norma técnica. Ahí está el Western Blot, pero hemos dicho que no siempre ayuda. A veces un examen que, si de todas maneras vamos a usar las imágenes, no es indispensable, por lo menos, ¿no? Si es negativo, igual se va a imágenes. Si es positivo, igual se complementa con imágenes. Bueno, entonces, por ahí se puede juzgar qué tan indispensable puede ser. Si las imágenes muestran que hay, pues, citicerco, hay que iniciar el tratamiento, ¿no? Si las imágenes no muestran que hay citicerco, pero el Western Blot es positivo, entonces probablemente es una teniasis o está en el músculo, ¿no? Pues es topografía, en otro sitio, ¿no? En el caso del tratamiento, entonces, esto aceptamos en nuestro medio como correcto. Mientras no haya más de 2 quistes vivos, se puede hacer monoterapia, ¿no? Con albendazol. Saben que el albendazol, pues, es un citicida que en realidad el metabolito, que es el sulfoxio de albendazol, es el que tiene la actividad más alta como antiparasitario, ¿no? Que altera pues, el metabolismo de la glucosa, que genera alteraciones en el aumento del calcio, que genera una parálisis y una eliminación del parásito, ¿no? Entonces es bastante eficaz, ¿no? Sí hay que dar un tiempo promedio de 14 días, la mayoría de esquemas dan de 14 días,
Ahí está la dosis en miligramos por kilo por día y el paciente es hospitalizado generalmente. ¿Por qué? Si es oral, por las reacciones inflamatorias, ¿no? Que si no ha tenido convulsiones a veces aparecen o aumenta la presión intracraneal. Entonces por eso es que la terapia inicial, por lo menos la primera semana, por lo menos mientras se observa, es hospitalaria, ¿no? Si no hay ninguna complicación, a veces ya el paciente completa los últimos días ya de manera ambulatoria. Después, si son más de 2 quistes, entonces se sugiere hacer una sinergia de potenciación, que en realidad termina siendo una sinergia de suma. ¿Por qué razón? Porque si bien tienen mecanismos de acción que no son idénticos, ¿no? Entonces debería haber una sinergia de potenciación. El albendazol reduce las concentraciones del praziquantel. La misma dexametasona que se usa para reducir la inflamación disminuye las concentraciones del praziquantel, entonces reduce un poco la eficacia del medicamento. Sin embargo, queda suficiente fármaco para sinergizar, por lo menos como una sinergia de suma, la acción del albendazol, ¿no? Entonces eso es lo que se considera cuando el número de quistes es mayor, ¿no? La dosis de praziquantel está ahí, la de albendazol ya está mencionada y el tiempo de tratamiento es el mismo. Ahora, los cuadros subaracnoideos, ¿no? Pueden ser pues como en racimos o pueden ser aracnoidíticos. Interesa sobre todo el cuadro aracnoidítico porque cuando hay inflamación de aracnoides está contraindicado el uso de cisticida. Eso no debemos olvidar. Ya los cuadros aracnoidíticos o encefálicos contraindican el uso de los antiparasitarios. Entonces, lo que se hace en estas circunstancias es manejar la hidrocefalia con los drenajes, ¿no? El uso de antiinflamatorios es importante para reducir la inflamación que se ha mencionado y solo si no hay aracnoiditis se puede considerar el tratamiento además con cisticidas. Entonces eso de alguna manera se resume claramente en la parte inferior, ¿no? En una referencia americana me parece, ¿no? El tratamiento de la neuroficosis parenquimatosa, sintomático, anticonvulsivantes, analgésicos, los fármacos esteroideos, ¿no? Dexametasona, dependiendo, puede ser la prednisona, generalmente es dexametasona lo que se usa, más potencia, más duración, albendazol o praziquantel y circunstancialmente, si es necesario, la extirpación quirúrgica de algún tipo. Cuando está en las cisternas, el drenaje, la derivación ventrículo-peritoneal, el manejo con esteroides y la conveniencia de, si son varias lesiones sobre todo, agregar los cisticidas, ¿no? Y en el caso de que sea la aracnoiditis, manejo sintomático, no están indicados los antihelmínticos ni tampoco el tratamiento quirúrgico, ¿no? La idea fundamental es con los esteroides reducir la respuesta inflamatoria y manejar sintomáticamente las otras manifestaciones. Y cuando es intraventricular, también la reducción de la hidrocefalia, el uso de esteroides y el uso del cisticida, ¿no? También está considerado el cisticida. Entonces, esta contraindicación es relevante no olvidar. En cuanto a malaria, nosotros tenemos tres de las etapas principales. Ustedes saben que este es un ciclo más grande que tiene pues su fase sexual, tiene una serie de componentes que ya no viene mucho al caso recordar, de parasitología. Lo que tenemos que recordar es que hay una fase donde estamos los porosoritos, los esquizontes hemáticos, y donde actúan justamente fármacos esquizonticidas, que son la mayoría de estos, ¿no? Los derivados de la aminoquinolina, que se llaman, es decir, cloroquina, ¿no? Lo que es la nefloquina, ¿no? Dentro de los más importantes. Hay fármacos además que tienen efecto gametocitocida, ¿no? O gametocida. Eso más bien, más que ayudar al paciente propiamente dicho, ayuda a evitar un poco la extensión la parasitosis, porque el zancudo hembra, generalmente la anófeles toma acá los gametocitos, luego se completa el ciclo en su interior y pica a otras personas, ¿no? Entonces es una cuestión más de reducir la propagación que de ayudar mucho aquí en la patogenia del proceso dentro del paciente. En todo caso, primaquina y artesunato son dos de los principales gametocidas. Se dice que otros podrían tener algo de efecto gametocida, pero los dos reconocidos, comprobados que es así, son artesunato y primaquina. Y primaquina además se caracteriza por ser la única prácticamente que tiene efecto esquizonticida tisular a nivel del hígado, ¿no?
y esto coadyuva al tratamiento y es el fármaco entonces que se usa tanto para Plasmodium vivax o para Plasmodium falciparum, que son los dos problemas principales, ¿no? Puede haber malaria, ¿no? Vale, otros, pero nosotros vamos a comentar de esos dos fundamentales, ¿ya? Del vivax y del falciparum. No vamos a recordar todas las características de ambos, solamente para notar un aspecto clave y que favorece dos condiciones, digamos, o que da dos características del paludismo vivax y el paludismo falciparum. Uno es lo que corresponde a la severidad. En general, la malaria por Plasmodium vivax es un poco menos severo, ¿no? No es que no pueda ser, puede haber casos severos, ¿no? Pero la severidad en general tiende a ser menor que el Plasmodium falciparum. Eso tiene que ver con la parasitemia, hasta 50.000 por microlitro, ¿no? Más o menos es el tope máximo que alcanza el Plasmodium vivax. Mientras que el falciparum puede avanzar hasta 2 millones por microlitro, ¿no? Muchísimo más. Entonces esta parasitemia es sumamente severa, a veces hace necesaria exsanguinotransfusión, ¿no? Intercambiar la sangre. Y por otro lado, una parasitemia más pequeña, menos parásitos, menos riesgo de que haya resistencia. Unas parasitemias muy grandes, aún usando fármacos eficaces, pueden haber mutaciones o parásitos que ya vienen con predisposición a generar resistencia, y entonces mayor riesgo de resistencia a los fármacos, ¿no? Eso más o menos sería la idea. Esta figura, que es más de farmacología básica, solo para recordar, todavía hasta hace unos 5 años, no ha desaparecido totalmente, pero en la región de Piura, algunos tumbes, se usa todavía sulfadoxina pirimetamina, ¿no? Es una de las alternativas de tratamiento. Ahora ya casi está fuera del esquema, ¿no? Pero se usaba todavía sulfadoxina pirimetamina, que justamente inhibía la síntesis de ácido fólico, y ese ahora es el mecanismo de acción. La mefloquina artesunato prácticamente han desplazado totalmente este medicamento, pero en algunos puestos de salud todavía encuentran que se aplica este fármaco, ¿no? Primaquina, que altera el transporte de electrones a nivel mitocondrial, que parece su mecanismo de acción principal. Los derivados de la quinolina en general, ustedes saben que evitan que el hemo se convierta en hemozoína, ¿no? Y al preservarse el grupo hemo, entonces resulta tóxico para el parásito, genera radicales libres, ¿no? Y altera pues la viabilidad. Hay una ruptura, una destrucción del Plasmodium, y gracias a la cloroquina, a la mefloquina y a la quinina, que son típicamente las aminoquinolinas o derivados de quinolina, son un trío importante que funciona de esta manera. Atobacuna casi no usamos, ahí está el mecanismo de acción. Sí usamos antibióticos, la clindamicina fundamentalmente. La clindamicina inhibe la síntesis proteica a nivel de un organelo propio del Plasmodium que se llama apicoplasto, ¿no? Entonces dentro del apicoplasto del organelo del Plasmodium hay así ribosomas, igual inhibiendo la unidad 50S, igual, pero un organelo específico del Plasmodium que es el apicoplasto. Y finalmente la artemisina, cuya mecanismo de acción principal parece ser similar al de las aminoquinolinas, es decir, evitando que el grupo hemo sea convertido en hemozoína. También se habla de una alteración en el funcionamiento de la cadena respiratoria mitocondrial, también se habla de un funcionamiento de especies reactivas de oxígeno. O sea, parece tener varios mecanismos de acción la artemisina, y a partir de ahí justamente tiene una eficacia elevada. Entonces, acá está la clasificación de los fármacos de acuerdo al sitio de acción. Como ven, la mayoría son esquizonticidas hemáticos, actúan en el eritrocito: cloroquina, sulfadoxina pirimetamina, quinina, mefloquina, ¿no? Esto casi no usamos, pero está disponible en otros países, ¿no? Entonces, eso es el mecanismo de acción. Ahora, artesunato es esquizonticida hemático y gametocida. Esa es la ventaja que tiene el artesunato. Mientras que la primaquina es esquizonticida tisular y también gametocitocida, ¿no? Esas son entonces las características fundamentales que tienen estos medicamentos, ¿ya? En cuanto a características farmacocinéticas, siempre mostramos esta figurita, con algunos compañeros. Entonces, la idea obviamente no va a ser preguntarles esto pues en el test de la próxima, dentro de 15 días, ¿no? Que se acuerden estas cifras, no tiene sentido, ¿no? Solamente vamos a revisar 2, máximo 3 de ellas, de los fármacos más representativos, para que se den cuenta ustedes de la importancia
del medicamento, y lo otro para que entiendan por qué los regímenes de tratamiento no son largos. Los regímenes de tratamiento máximo son de una semana, ¿no? Inclusive pues hasta 4 días, ¿no? Son regímenes de tratamiento de poco tiempo. ¿Por qué? Porque estos medicamentos tienden a concentrarse mucho en los tejidos, tienen un volumen de distribución muy grande, y lo que pasa a los tejidos, recuerden farmacología básica, luego regresa a la sangre para ser eliminado. O sea, se distribuyen mucho, pasan mucho, tienen un volumen de distribución muy grande en litros por kilo, y al regresar hacia la sangre mantienen concentraciones séricas por un tiempo también muy prolongado. Miren el volumen de distribución de cloroquina, ¿no? O su metabolito acá, bueno, cloroquina, de 31 a 262 litros por kilo, ¿no? Y ya se acordarán, vamos a tener que dar una revisadita a eso, el volumen aparente de distribución. Este es un volumen aparente de distribución, porque es imposible que metamos 262 litros en 1 kilo de nuestro cuerpo, ¿no? En 1 kilo de peso que tenemos no vamos a meter 200 litros. Con la justa entrará 1 litro, con 1 litro es 1 kilo. Entonces, ¿esto qué significa? Que el medicamento prácticamente está en los tejidos y casi nada en la sangre. Las concentraciones en sangre se miden en nanogramos. Quiere decir, se parecen altas, pero son nanogramos por mililitro. Entonces quiere decir que se ha ido casi todo a los tejidos. ¿Y qué importancia tiene eso? ¿Que lo mata el plasmodium en los tejidos? No, que se van ahí, se acumulan, pero están saliendo constantemente de ahí como si fuera un almacén. ¿Cuánto es su vida media de eliminación? 291 horas. El tiempo para que la concentración baje a la mitad es de, acá hablamos de 291, estamos hablando de ¿cuántos días? Más o menos 12, 13 días, más o menos, para que la concentración baje a la mitad. Imagínense que la concentración está en, supongamos, en 200, ¿no? Para que baje a 100, la vida media, para que baje a 100, pasan 14 días. Entonces, eso nos da una idea del tiempo que permanece el medicamento en el cuerpo, volumen de distribución grande y vida media de eliminación también muy larga. Con mefloquina sucede algo parecido, ¿no? Estas son dosis de profilaxis, un tratamiento, pero es similar. Miren el volumen de distribución, que es una enormidad, ¿no? 1460 litros por kilo. Se le toma la mefloquina y al toque se metió a los tejidos, a la grasa, al músculo, ¿no? Ahí se acumuló ahí. Y la vida media de eliminación, 19 días. La concentración parece alta, pero se mide en nanogramos, ¿ya? Entonces, eso es la característica importante de estos medicamentos. Con primaquina sucede algo parecido, menos marcado, digamos, el volumen llega a 7 litros por kilo, ya no es la economía que hay acá de 1400, 200, es un montón. Acá las concentraciones son un poco más chiquitas, y la vida media de eliminación es ya de 8 horas, ¿no? Ya es, la concentración también ya no es tan grande, pero lo importante es la vida media y volumen de distribución. Para el caso de artesunato, recordar sobre todo que hay administración por todas las vías. Él tiene una cinética más normal, porque su vía media de eliminación, estamos hablando acá de minutos, ¿no? El artesunato y el hidroartesunato, metabolito, ¿no? 25 minutos, ¿no? A 95 minutos, volumen de distribución 0,75 litros por una cosa más normal. ¿Ya? Lo importante aquí es la capacidad de utilizarlo por toda la vida. Esta figura nos muestra lo que sucede o lo que sucedía cuando se daba mefloquina sola. ¿A quién? A Plasmodium falciparum. ¿Qué pasa? Que el Plasmodium falciparum pues podía tener una parasitemia de 2 millones, de un montón, pues cantidad de parásitos. Entonces se le daba mefloquina, caían, morían los sensibles, pero los resistentes se seleccionaban, y al final había un paludismo por Plasmodium resistente a mefloquina. ¿Cuándo resultaba exitosa la mefloquina? Cuando la parasitemia no era muy alta. Por eso hablamos en un momento de la importancia de las parasitemias, ¿no? Con la artemisina se encontró una eficacia mayor. La artemisina al final es una planta, ¿no? Los derivados de la artemisina que tenemos otros artesunato, pero también hay artemetera y otros, ¿no? En otros países nosotros tenemos artesunato. Bueno, al dar artemisina, que está acá en negro, la parasitemia, si sea grande, bajaba notablemente, pero igual al final podía aparecer resistencia, a pesar de que había una caída tan marcada en esta enorme parasitemia. Entonces el esquema que se está usando en el programa
desde hace varios años, es justamente artesunato más mefloquina. Así sea una parasitemia enorme, el Plasmodium falciparum normalmente cae y desaparece el Plasmodium. Ahora, hay resistentes, sí, hay algunos resistentes y hay que usar esquemas alternativos, ¿ya? Pero por suerte no es la mayoría. El problema es sobre todo en Loreto, en esas zonas donde hay problemas de resistencia. En cuanto a lo que son la seguridad del medicamento, ¿no? La seguridad y la tolerabilidad de sacar los fármacos antimalarios, ¿no? Entonces, importante, por ejemplo, que la cloroquina esté contraindicada en los epilépticos, ¿no? Entonces puede favorecer o exacerbar las convulsiones, ¿no? Y acá ha habido casos de muerte súbita por sobredosis. Recuerdan que en la pandemia la gente tomaba hidroxicloroquina, lo agotaron la hidroxicloroquina, ¿no? Lo tomaban porque sí, y hubo problemas de convulsiones, por algunos se murieron, no se sabe, como tantos se murieron de no se sabe qué, capaz algunos se murieron por sobredosis de cloroquina, porque está descrito la muerte por sobredosis, ¿ya? Entonces, no es un medicamento inocuo, hay que usarlo a las dosis apropiadas. Sulfaucina pirimetamina también se restringió, ¿por qué? Porque igual que el cotrimoxazol no se puede usar en las embarazadas, ¿no? Al inhibir el ácido fólico puede generar los problemas de la espina bífida, ¿no? Alteraciones pues en el tubo neural, en fin, entonces no es un medicamento muy seguro por ahí para este grupo etario. Después quinina, sobre todo síntomas del sistema nervioso central, y mefloquina, interesante medicamento incorporado al esquema de manejo, pero es un medicamento psiquiátrico. ¿Por qué decimos que es un medicamento psiquiátrico? Porque entre los efectos adversos está el insomnio, ¿no? Las alucinaciones, las pesadillas, la ansiedad, y está contraindicada en las personas con depresión, los esquizofrénicos, los que tienen desorden de ansiedad, los psicóticos. Entonces, lamentablemente es así, tiene esas limitaciones el uso de la mefloquina. El artesunato, básicamente intolerancia digestiva, estos efectos adversos corresponden a la mefloquina, no al artesunato, entonces por lo general se tolera bien, por suerte. Y la primatina, lo característico que no se puede usar en embarazadas y que pueda producir anemia hemolítica en los pacientes que tienen, ¿cómo se llama esto? Deficiencia de la glucosa 6, fosfato de sodio, ¿no? Eso es conocido para la primatina, ¿no? También puede ser algo parecido, pero primatina en particular se conoce que tiene ese efecto de efecto. En cuanto a las ventajas, ¿por qué sea tratamiento combinado? Bueno, porque, como dijimos, hay un fármaco de acción rápida, miren, el artesunato y de acción rápida. El artesunato es bravo, es potente, ¿no? La mefloquina es un poco más lenta en su acción. Entonces, al dar combinados, se sinergizan y se protege de acción lenta contra la resistencia, ¿no? Menos transmisión malárica, claro, porque a la ver gametocida, efecto gametocida, ya no se va a pasar, pues ya la hembra que pique ya no va a coger los gametos para extender la infección, ¿no? Menos riesgo de resistencia, menos dispersión de cepas resistentes, van a ser eliminados, es costo efectivo. En las embarazadas hay que dar tratamiento, lamentablemente, porque si no la malaria es más nociva que el tratamiento, ¿no? Hay todos esos efectos adversos que se pueden presentar, y obviamente el falciparum es más dañino que el vivas durante el embarazo, ¿no? Aquí está lo que nos interesa, es una norma técnica, entonces simplemente vamos a ver el tiempo de tratamiento y los fármacos de primera línea, es norma técnica vigente, entonces para Plasmodium vivax en niños, cada dosis, cloroquina y primatina, ¿no? Suficiente, ¿no? Para que cubran todo, ¿no? Con esto cubrimos todo, porque estamos cubriendo primatina y hígado, y los gametos, cloroquina, los eritrocitos, ¿no? Y con 3 días de tratamiento suficiente, no es necesario más, porque justamente tiene una vida media muy larga, igual que primatina, que es una vida media muy larga, ¿no? En el caso de, larga, no muy larga, cloroquina sí muy larga. En el caso de mefloquina, ¿no? Igual que artesunato, ¿no? Entonces son fármacos de primera línea, este Plasmodium falciparum, tratamiento solo 3 días, ¿no? Mefloquina 2 días, artesunato 3 días y primatina un solo día, ¿no? Entonces, importante por la eficacia que tienen, ya la sustentamos combinada, 3 medicamentos, ¿no? Esa es la forma de administrar el esquema, ¿no? Simplemente que se ha puesto en dosis, y cuando hay resistencia, entonces ahí sí se incorpora quinina, clindamicina, y se mantiene la primatina, ¿no? Entonces se cambia, ya no supone que hay resistencia a artesunato y mefloquina, entonces se introduce quinina y clindamicina
para vencer esa resistencia. Es el esquema que propone la norma técnica. Ahora, la tendencia es, ¿no? En niños, la malaria por problema falciparum no complicado se va a beneficiar del tratamiento que incorpore algún derivado de la artemisina. Definitivamente nosotros trabajamos artesunato mefloquina, pero hay algunos otros y los niveles de recomendación son altos y hay alta calidad, ¿no?, de evidencia respecto a que el artesunato tiene que incorporarse al esquema de tratamiento en niños. La duración del tratamiento es 3 días, también hay recomendación de alta, fuerte, una recomendación fuerte, y la dosis un poco está en relación con los kilos de peso, ¿no?, de los derivados de la hidroartemisina, ¿no?, para lo menos de menores de 25 kilos, 2,5 miligramos por kilo de peso, ¿no?, de los derivados de la hidroartemisina, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para lo más pequeño. En cuanto a características de malaria severa, no necesariamente está haciendo una sepsis el paciente por otro agente bacteriano, ¿ah? Por ahí nos expusieron sus compañeros de que puede haber sepsis inclusive en dengue, que es un virus, ¿no? Puede haber sepsis por otro agente, pero es una complicación por otro agente. Esta es una malaria severa que puede llegar a un shock séptico por el plasmodium solo, no porque hay otra bacteria metida. Entonces son algunas de las manifestaciones clínicas que capaz los vemos mejor acá en la norma, que están en español, ¿no?, que incluyen convulsiones, falla renal aguda, anemia severa, hipoglicemia, con algunas diferencias, ¿no?, porque la hipoglicemia aquí para la norma técnica peruana dice menos de 60, para la referencia americana dice menos de 40, ¿no? Entonces vamos a tenemos ahí un lío capaz de discutir eso. Bueno, partamos de lo que dice nuestra norma, ¿no?, pero hay que siempre cotejar un poco la información, ¿no? Y el manejo del paciente, entonces, que hace una malaria grave, que tiene signos de sepsis, entonces parenteral con derivados de la artemisina más clindamicina. Estamos hablando de artesunato más clindamicina, ¿no?, para falciparum. Y para vivas, lo mismo, pero incorpora primaquina. Entonces esa es la diferencia. Entonces artesunato es fármaco de primera línea, definitivamente es importante. Clinda para reducir el riesgo de resistencia, ¿no?, hemos visto que actúa igual en 50S, y a dosis altas puede ser, en este caso, parasiticida, ¿no?, y la primaquina para actuar a nivel hepático, sobre todo en el caso de plasmodium, ¿no? Después, manejo de artesunato endovenoso, ahí están las dosis en miligramos por kilo de peso, en intervalos de administración, con 3 dosis, y luego se puede pasar a la administración oral, se puede considerar administración oral, dependiendo de la tolerancia del paciente, ¿no? Importante que el artesunato debe ser diluido en dextrosa, porque casi todo se diluye en cloruro, pero para el caso del artesunato, la dilución debe ser en dextrosa, el 5%, eso puede ser importante, ¿no?, para reducir el riesgo de precipitación del medicamento. Y finalmente, estas diapositivas que nos ayudan a ver cómo podemos poner nuestras medidas generales, ¿no? Ahí está el decúbito lateral, aspirar secreciones, posición semisentada, oxígeno, ¿no? Medidas generales que tienen que ver con la vía aérea, el control de funciones, la diuresis, el balance, son las medidas que habitualmente se aplican en los pacientes hospitalizados. Algunas serán aplicadas cuando está en shock, como el balance hídrico estricto, ¿no?, con sonda vesical, otras no tanto, ¿no? Después la bomba de infusión, o si no, por lo menos un microgotero. En algunos lugares no hay bomba de infusión, hospitales tienen, pero si no, pues su volutrol con su microgotero, ¿no?, aislado, en fin. Cuando hay falla renal, sabemos de que la idea es mejorar la hidratación, corregir la hipovolemia, generalmente con solución salina isotónica. Y sí, aunque hay algunas discusiones, ustedes encuentran por ahí que no hay una evidencia clara de la furosemida en insuficiencia renal aguda, se viene usando desde que yo estudiaba la furosemida en insuficiencia renal aguda, o sea, se hidrataba primero y si no revertía la insuficiencia renal se le ponía furosemida, ¿no?, para que vasodilatar un poco las arteriolas renales y forzar la diuresis, ¿no?, jalar a sodio, el diurético de asa, pues, ¿no? Y generalmente hay respuesta, ¿no? Generalmente es así. Bueno, en el edema pulmonar, fármaco de primera línea, la furosemida, definitivamente. Acá necesita apoyo inotrópico, pero para reducir la congestión pulmonar tenemos que usar furosemida. Ese es el parámetro, digamos, importante, ¿no?
Y si está sobrehidratado también la furosemida, o sea, se vuelve un fármaco un poco constante dentro del manejo de algunos problemas urgentes en la malaria, ¿no? Hipoglicemia, vamos a ver cómo corregirla, pero acá tenemos una cuestión referencial, ¿ya? Normalmente es de 0,25 a 0,5 gramos por kilo de peso la corrección de la hipoglicemia. Si no se acuerdan de eso, bueno, acá está como una cifra intermedia, 0,3 gramos por kilo de peso para corregir hipoglicemia. No tomen en cuenta para un niño la parte inicial, ¿eh? Ya nos ha pasado, resolvemos el caso clínico y se acuerdan, opinan esto y dicen, ahí dice, ¿no? En la guía dice que no sé cuánto, en la norma técnica dice que le pongan 4 ampollas, y le ponen al niño 4 ampollas, ¿no? Dextrosa 33, entonces le ponen 4 ampollas, pues demasiado, ¿no? Para un niño es un montón de glucosa. En realidad la hipoglicemia debe corregirse con solución salina al 10% o máximo al 20%. ¿Por qué? Porque soluciones más altas pueden generar hipoglucemia de rebote. Porque tú pones dextrosa, sube bruscamente la glucosa en sangre, se libera insulina y luego se produce hipoglucemia de rebote. Entonces la dextrosa al 33 se usa en el hospital, se pone, acá dice de hecho que le pongas ampolla de dextrosa al 33 a un adulto. Sí puede ser, ¿no? Pero es más razonable, particularmente en pediatría, usar 10% o 20%. Y respetar la dosis, de 0,25 a 0,5 gramos por kilo de peso. Esa es la cantidad que debes, de acuerdo al peso, ponerle como bol, ¿no? Mejor dextrosa al 10%, ¿no? Y luego ya su glucosa de mantenimiento, y hay que hacer horario a veces, ya luego se va espaciando más la glicemia en sangre capilar, ¿no? En el dedito, para ir controlando que la cosa esté bien, ¿no? Y la hiperparasitemia puede requerir no solo tratamiento intravenoso con un antimalárico, sino como dijimos ya sanguíneo transfusión. Bueno, eso, jóvenes, de esta parte de malaria, ¿ya? Para no salir tarde, porque tenemos